Lo que se cuenta es que en la época de la colonia existía un pueblo llamado Monterrey y que allí vivía una hermosa joven cuyo nombre era Añañuca, que traía a todos los hombres de su pueblo y de alrededores vueltos locos. Pero ella no quería emparejarse con ninguno de ellos. Hasta que un día, porque en los cuentos siempre llega ese día que lo cambia todo, apareció un hombre del que la Ñañuca sí se enamoró. Algunos dicen que era un minero, otros que era un soldado español. Lo cierto es que después de casarse, este hombre desapareció. Y no volvió jamás. Fue por eso que la Ñañuca falleció de amor. Y en el mismo lugar en el que enterraron su cuerpo, cuentan que florece una hermosa flor en pleno desierto. Lo que sabemos es que la flor de la Ñañuca realmente existe y florece cada primavera en el norte de Chile. Y que el pueblo de Monterrey también existe. Acompáñanos por los cerros y los valles de Monte Patria tras la leyenda de la Ñañuca. Somos Nicole y Andrés y somos cuenteros. Lo que más nos gusta hacer es escuchar y contar historias. Recorremos pequeños pueblos y grandes ciudades siguiendo los caminos de los cuentos. Porque cada lugar esconde una historia. Y cada historia esconde un cuentero. Viaja junto a nosotros, aquí, en Los Cuenteros en Ruta. Al que ha visto florecer el jardín, le falta una maravilla: ver florecer el desierto. Así comienza la versión de Floridor Pérez de la leyenda de la Ñañuca, recogida en su libro Mitos y Leyendas de Chile. Y dice que para investigar esta historia hay que retroceder en el tiempo e ir por los valles y cerros del norte. Y justamente eso es lo que estamos haciendo con Andrés en este momento. Estamos viajando entre medio de estos cerros preciosos para llegar a la comuna de Monte Patria. Yo estoy muy emocionado porque con Nicole, cuando vamos a contar cuentos a colegio, siempre tratamos de dejar un momento al final para que los niños y las niñas nos cuenten historias a nosotros también y que sea como un intercambio. Ya, y siempre sale un niño y una niña que dice: tío, ¿yo puedo contar la Ñañuca? Y se pone a contar esta leyenda. Entonces, estar aquí en el lugar donde se supone que ocurrió esto, que da origen, es bien emocionante. Sí, es una leyenda emblemática de Chile, así que queremos ir tras su ruta. Era más grande que el pueblo la luna de Monte Patria. Sus vecinos la cuidaban como una oveja de nácar. En ella los campesinos lavaban su ropa blanca. En ella hacían sus fiestas y sus corridas de vaca. La espina del algarrobo a veces la desangraba. Era un guiño sobre el cerro Sunardo cuando asomaba. Así comienza un famoso poema del escritor Julio Barrenechea. Ahora estamos en plena plaza principal, ansiosos de conocer a la gente de Monte Patria y de saber si por las noches su luna es más grande que el mismo pueblo. Y ahora tenemos que imaginarnos que estamos aquí, pero hace 400 años, cuando por aquí solamente vivían algunos pueblos indígenas, entre ellos el de Aguita, al que parece que pertenecía a la Ñañuca. Aquí, porque este pueblo antes se llamaba Monterrey y hoy día es Monte Patria. Entonces nos vamos a Monterrey para descubrir esta historia. Quisimos venir a uno de los hitos de Monte Patria, su centro cultural, que es un lugar precioso y que además cuenta mucho de su historia. Sí, pues así que estamos con Marcelo Rivera, que es gestor cultural, para preguntarle un poco sobre este mural y qué es lo que nos cuenta también. Hola chicos, bienvenidos a la comuna de Monte Patria y bienvenidos al Centro Cultural Huayquilonco. Y bueno, sí, por nuestra espalda está este retrato iconográfico de la comuna de Monte Patria. Es un trabajo del profesor Lucot y Berríos, que son dos tremendos muralistas de la región de Coquimbo. Y básicamente lo que nos quisieron mostrar es este Monte Patria milenario. Esta es una comuna milenaria, donde habitaron principalmente la cultura del Molle, el pueblo de Aguita. Tenemos influencia del mundo inca, también una pasadita importante del mundo mapuche.
Y también es un tema a investigar, porque claro, la gran mayoría de los nombres, la toponimia de Montepatria son mapuches. Entonces hay un tema que no hemos investigado a fondo. Nos muestran un poco, bueno, nuestros pueblos originarios, nos muestran la transhumancia, ¿cierto? Nos muestran la religiosidad, los cantores populares, la minería, la agricultura, y también en el centro ahí está la flor de la ñuca, que es lo que ustedes andan buscando, ¿no? Exactamente, la leyenda que andamos ahí desentrañando para saber qué dice esta leyenda también de este lugar, porque vemos que todo este sincretismo que nos estás contando también se va manifestando en esta historia. Precisamente, claro, porque este joven minero se enamora de esta joven diaguita, ¿no? Entonces, claro, hay dos mundos que se unen a través del amor. Bueno, y Montepatria tiene mucho que contar, incluso con su propio nombre, porque nos contaron que hay una historia detrás. ¿Tú te la sabes, Marcela? Bueno, inicialmente esta es la tierra del Monte del Rey, en alusión a nuestro gran cerro tutelar, que es el Cerro Guayaquil, Huayquilonco, que son como los espíritus que protegen a las comunidades, ¿no? Y después, a la llegada ya de la independencia de Chile, los vecinos en un cabildo en la plaza de Montepatria deciden que ya no es el Monte del Rey, sino que va a ser el Monte de la Patria. ¡Ay, qué ya. bonito! Está este cambio... O sea, juntándose ahí como el rey, se referían un poco al cerro, pero se El entiende mundo hispano. el rey de España. Ellos Claro, lo vieron ah, como perfecto. el mundo hispano. Y ahí pasa a ser Montepatria. Montepatria, claro. Perfecto. Y este cerro como tutelar, ¿es importante para los montepatrinos? ¿Tiene sus historias también? ¿El Huayquilonco? Hay mucha historia, hay mucha mitología. Esta comuna es rica en oralidad, en cuentos, mitos, leyendas. Súper, porque eso es lo que venimos a buscar. Inicialmente, claro, es el Cerro Guayaquil, pero nosotros también hemos encontrado textos de 1500, 1600 que hablan del Cerro Huayquilón. Guayquilón. Huayquilón. Bueno, y del Guayaquil, en el Cerro Guayaquil, Huayquilonco, también hay muchas historias súper entretenidas. Y hay una historia que dice que al final de esa cueva, quien logra llegar hasta el final de la cueva, se va a encontrar con el gran tesoro. ¡Wow! Tesoro de oro, de mujeres y de mucho vino. Ah, tenía de todo el tesoro dentro de la cueva. ¿Y para llegar es fácil o hay algún ser protector? Hay que pasar 3 obstáculos. Ya, típico. Nunca es así nomás la cosa. Sí. No es tan fácil. No No se es tan regala el fácil. tesoro. No es tan fácil. El primer obstáculo es una manada de moscas que te impiden avanzar, están encima tuyo Una molestando. manada de moscas. Moscas. El segundo obstáculo es un buey con los cachos de oro. Ah. Y eso es muy presente en todas las leyendas, la mitología de Latinoamérica, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a indagar, siempre aparecen como... Siempre aparece Después de los Sí. cachos buey de oro, con sí. cachos. Por Linares nos anduvieron contando también de un buey con cachitos de oro. Y hay un tercer obstáculo que es Una serpiente. una serpiente. Un culebrón. Un culebrón. Un culebrón. El culebrón también siempre presente en la oralidad. Un culebrón que es lo más complejo. Bueno, a las personas que lograron pasar accedían a todos a esa lujuria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero despertaban al otro día afuera de la cueva, durmiendo, con una resaca inmensa y con los bolsillos llenos de bostas de caballo, bostas de burro, y durmiendo al ladito de ellos con una chilla, que es una zorrita. Entonces, No había mujeres, no había oro. no había Entonces, nada. incluso superando las 3 pruebas, imposible. Imposible. Como la cueva mantenía Oye, ahí su Marcelo, me protección. pregunto, ¿esta será tierra de brujos? Porque siempre dicen que en las cuevas de los brujos uno saca un tenedor de oro, por ejemplo, y cuando está afuera se le convirtió Se en transforma. excremento. Andan por aquí los Sí. totués. Los totué, el chonchón, sí, pues la región de Coquimbo está asociada ahí a estas historias de brujos, que también tiene una explicación súper sencilla. A la llegada del mundo hispano, las meicas, los meicos eran perseguidos, Claro. tenían que ir a esconderse. ¿Dónde lo hacían? En cuevas, lugares como apartados. De hecho, se señala que en esta cueva también de Guayaquil, Huayquilonco, habría habitado una meica, pero también como huyendo de esta persecución se habría internado allá. Muchas gracias, Marcelo, por todo lo que nos has contado. Nos despertó mucho la curiosidad para seguir averiguando. Sí, ya prometen mucho las historias de Montepatria, así que oreja bien atenta para seguir atentos a esa historia. Bienvenidos. Oye, Nicole, es increíble la cantidad de escritores, poetas que tienen sus versiones de la ñañuca. Sí, mucho interés. Por ejemplo, en este libro de nuestro querido Manuel Peña, dice:
existe un pueblo llamado Montepatria que en tiempos de la colonia se llamaba Monterrey. En unas casas en las afueras vivía una hermosa joven indígena de tez morena y pelo negro llamada Añañuca. Por las tardes se sentaba frente al telar y con movimientos ligeros tejía delicadas mantas de vivos colores. Ay, me la puedo imaginar ya, la ñañuca por estos valles ahí tejiendo. Mira, esto es de Floridor Pérez, escritor que vivía por acá cerca, en Combalbalá, un poquito más lejos de Montepatria. Y acá dice de la ñañuca que era admirada públicamente y envidiada o amada en secreto. Ella correspondía entregando su amistad a todos, su amor a ninguno. Bueno, hay distintas versiones, pero todos sí hablan de su belleza, de que era una joven realmente atractiva, porque aquí en este libro de Macarena Morales Findel y Paulina Leighton dice lo mismo. Todos quedaban maravillados con su belleza y querían estar a su lado, pero ella amaba la soledad y no conocía lo que era el amor. Mira, acá, Oreste Plas, Geografía del mito y la leyenda chileno, bueno, una biblia de las leyendas que nosotros los cuenteros utilizamos mucho, un libro maravilloso, y acá pone una versión de Manuel Gandarillas. Y acá dice que este minero, dice, una noche tuvo un sueño, el minero. Un duende de la montaña le dio en el duermevela de ese sueño el sitio preciso en que se hallaba el tesoro, la veta perdida, y ahí el minero partió. Así que está hablando de que si el minero se fue fue por culpa de un duende. De un duende. Entonces tenemos que investigar por los duendes, preguntarle a la gente. Muchas versiones de la ñañuca, así que toca ir a investigar a ver qué otras versiones encontramos desde la oralidad. Y aquí en terreno. Los llantos de la ñañuca aún se oyen bajo las parras que hoy habitan en las laderas que en su tiempo fueron solo cerro y quisco. De esos llantos se alimenta la soledad de quien buscando refugio encuentra entre las sombras entrelazadas un trocito de lo que perdió el día que se durmió a pura intuición de abandono. Los llantos se hacen barros. Nosotros vestimos ropas viejas y de trabajo. Anhelamos la pinta forjada los sábados cuando se acerca el baile. Lo que importa son esos destellos del ser. Baleadas desde adentro estoy, del norte chico soy, de un valle generoso. Hay una versión de la ñañuca que la recoge Floridor Pérez en su libro de leyenda que dice que el enamorado de la ñañuca no era nada un minero, sino que era un soldado español. Un soldado, típico soldado español, así, barbita, medio ruso, que anda con su casco, con su espada, así, haciéndose el lindo. Y vino por estas partes y se encontró con la ñañuca y se enamoró como le pasaba a todos los hombres, pero la diferencia es que esta vez la ñañuca también se enamoró de él, que eso no había pasado hasta ese momento. La conquistó. Claro, y sabéis que fueron felices. Si el problema acá no fue como en la otra versión del minero que se fue y se perdió y no volvió nunca porque fue a buscar una mina de oro, quién sabe qué, sino que este soldado, se enteraron sus compañeros soldados de que estaba en amores con una chica indígena y les pareció que era el combo y lo mandaron a buscar. ¿En serio? El capitán mandó a 2 soldados a que fueran a buscar a su compañero y se lo llevaron... ¡Qué traidor! Sí, por todo el desierto hasta Perú, de vuelta castigado. Y cuentan que la ñañuca después de unos días se enteró de esto y como estaba tan reenamorada, no le importó el frío del desierto o los miedos que le podían aparecer, sino que la ñañuca salió por pleno desierto buscando a su amor para recuperarlo. Pero la pobre, con todo ese calor, con toda esa sequedad, empezó a sentirse mal y comenzó a desfallecer y a sangrar por todo el desierto. Y cuentan que esa sangre de la ñañuca comenzó a transformarse en flores hasta que la ñañuca finalmente falleció. Y es por eso que la flor de la ñañuca no se encuentra solamente aquí en Montepatria, sino que en distintos lugares y pueblos de todo nuestro norte. Oye, Nicole, perdona, nada que ver con la historia, pero te estaba mirando con la trencita, así, los ojitos un poco rasgados. ¿Cómo te encuentro medio parecida a la ñañuca? ¿Tú decís? Oye, y en todas las versiones que hay del soldado español, era así como medio barbón, medio rucio. ¿No será que...? A mí toda la versión de Floridor Pérez del soldado español me hace pensar en
Es que cuando vinieron los españoles, estaban los indígenas, tiene que haber sido terrible para los indígenas. Y aparte después estaba el mundo criollo que quería que se fueran los españoles ya a la realeza. O sea, todo un menjunje, tiene que haber sido complicado todo eso por esta zona. Deben haber sido re complicadas esas relaciones, un montón de conflictos, si hasta le tuvieron que cambiar de nombre al pueblo Así pues. solo porque no querían utilizar la palabra rey. Por eso pasó de ser Monterrey a Montepatria. Pero fíjate que según nos contaba Marcelo en la mañana, se llamaba Monterrey no por el rey de España, sino que por el Huayquilonco, el cerro acá, que sería el Monte del Rey. Sí, parece que el rey de España no tenía nada que ver, pero igual no querían utilizar la palabra rey. Cosas indeseadas por la zona. Palabra fea. Sí, porque aquí la gente se puso en un momento bien independentista y todo ese proceso cuenta bastante historia, porque dicen que por aquí pasó el mismísimo Ejército Libertador de los Andes. Y una columna entera del ejército por esta zona, parece que fue bien complicada esa travesía también, porque hay poquito árbol, entonces cuentan que los soldados venían con mucho calor, con mucha hambre, también cansados. Muertos de sed, imagínense. Pero menos mal, cuentan que había un árbol grande y frondoso, un algarrobo, que justo los soldados vieron y encontraron que ese árbol era la parada perfecta para descansar bajo su sombrita y así pudieron recobrar la energía y seguir con todo esto que estaban armando. Pero ese árbol cuenta otra historia. También. Una historia que vamos a ir a averiguar ahora junto a Isabel Margarita, que es una mujer que protegió este árbol. Pero no les voy a adelantar nada más para que ella nos cuente qué es lo que sucedió. Estamos aquí en este algarrobo junto a Isabel Margarita Coll, más conocida como La Chave, para que nos cuente qué historia esconde este árbol. La verdad que no esconde ninguna historia. Él mismo es una historia. Es uno de los árboles más antiguos de este valle. Es el decano de los algarrobos. Y estamos aquí, afortunadamente, porque pudo haber muerto. Una vez que quisieron pavimentar el camino, entonces era una molestia tener este árbol al medio. Logramos que no lo cortaran y que el camino lo desviaran, y el camino ahora pasa por otro lado. O sea, cuando ustedes se enteraron de que el camino iba a tener que sacar el algarrobo, ¿cómo fue? ¿Se organizaron? ¿Hablaron con las autoridades? Sí, claro, la verdad es que me partí yo con la campaña y convidé a 3 mujeres que yo sabía que se podían atrever a hacer lo que yo estaba pensando. Y vinimos para acá vestidas de negro. Y yo hice varios letreros, los colgamos, que decía, por ejemplo, me matan porque soy viejo. Si me matan, muere parte de la historia de este valle. Defiéndanme, etc. Y así, eso fue una inyección en el sentido de que la gente tomó conciencia que el árbol no se podía cortar. Entonces se nos agregó mucha gente. Y para ti en lo personal, Chave, ¿qué significa este árbol? Identidad. A mí me emociona, porque fue una cuestión que yo soy amante de la naturaleza y esto era una demostración que encontraba yo que era como matar parte de la historia. Y mi familia tiene historia aquí en este valle. Y matar al decano es porque no sobrevive ningún otro árbol. O sea, aquí han arrasado con la naturaleza. Tú te das cuenta, en los valles todos son uvas o son mandarinas para mandar a China, ¿no? Pero la flora autóctona es poca la que queda. Hay que defenderla como dé lugar. En mi casa yo tengo varios algarrobos, por ejemplo. Lo logramos porque fuimos muy persistentes, porque después hacíamos mateadas, aquí nos juntábamos. Qué y lindo. el grupo fue creciendo. Empezó como un punto de encuentro también de los vecinos. Sí, por supuesto. Entonces no comprendo yo que hoy día esté votado en esta forma. Desgraciadamente yo no puedo hacer más. O sea, si pudiera lo haría. Bueno, pero qué importante todo lo que hicieron, que lo recuperaron, y ahora el llamado es a todos los vecinos de Montepatria a que lo cuiden, a que conozcan su historia, pero además yo pensaba que usualmente se le da un valor como extraordinario a todo el patrimonio material, así como iglesias, museos, a todo lo hecho por el hombre, se cuida mucho, pero a veces al patrimonio natural que nos regaló la tierra no le damos ese valor, y por eso es tan importante lo que tú hiciste, Chávez, y cómo te la jugaste porque este árbol siguiese aquí contándonos su historia. Y nosotros, aunque no somos montepatrinos, te damos las gracias por haber defendido el arbolito que hoy día nos acoge para poder conversar contigo. Yo le doy las gracias a ustedes porque les haya inquietado esto y esto se va a saber, se va a abrir, a lo mejor va a ayudar que otros algarrobos u otros, qué sé yo, chañares o árboles tan propios nuestros, pulpicas, etcétera,
sean protegidos también. Exacto, que no mueran. Acá seguimos investigando historias, cuentos y leyendas y estamos en la casa de don Honorio Cortés, que es un cantor, un poeta popular, una persona con mucho cuento que tuvo un programa en la radio y que le venimos aquí a preguntar más cosas. Claro, don Honorio, porque, mire, nosotros andamos buscando la historia de la Añañuca y dentro de las cosas que se dicen es que se habría enamorado de un minero que se perdió en los cerros y no se supo más de él. Entonces nos preguntamos nosotros, cuando se perdió, ¿qué le puede haber pasado? ¿Con quién se puede haber encontrado? ¿Quién anda aquí por estos cerros? ¿Sabe usted o no? Sí, pues, según el cuento dicen que el cacique tenía una hija antes de Montepatria, Gualiguala. Así se llamaba antes. Sí. Ya. Ese era el nombre que le tenían los indígenas. Los indígenas, claro, Gualiguala. Y yo buscando, Gualiguala es un pato. Entonces la tierra de pato. Entonces el cacique tenía su hija, dicen que era muy bella para ese tiempo, y bueno, se enamoró del minero, pues. Claro. Y se perdió. Ahí está la pregunta, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se habrá perdido, cree usted? Sí, se la llevó el minero y la llevó a los cerros del Huaquiloncó, Huaquilona. Perfecto. Que era, antiguamente se llamaba Huaquilón. Y se llevó todas las palas, el oro que tenía el Inca, el minero. La niña se fue con el minero, no se fue el minero solo. Sí. Nosotros habíamos escuchado que se había ido el minero y que ella se había quedado esperándolo. No, según yo, porque yo según... Según Claro, usted son trae- versiones. esta Aunque es yo otra estaba muy versión. chico de tiempo, no lo sé. Ese tiempo dicen que la maldición alcanzaba el cacique y la madre india. Echaban la maldición que donde estuvieran se debía volver planta o pasto del cerro. Cuando llegaron allá donde estaban, ahí estaban las prendas, algunas cosas, y estaba la añañuca florecida. Ahí estaba lleno de añañuca ese trecho, florecía. Mire, esa versión, nadie lo había contado No, esa nadie versión. nos había contado esa Estaba versión. lleno de ñañuca. Y de ahí siguió la ñañuca, que son, en Mapudungún, son senos de mujer. Entonces las plantas empezaron a aparecer producto de la maldición que le La habían maldi- echado claro, se por volvió. haberse ido. Pero fue a mejor buscar el porque oro. se brotó en flores, pues la ñañuca florecía. Claro, fue para mejor. Fue para mejor, claro. ¡Qué buena! Nadie Claro. nos había contado esa versión. Sí, ahí fue y brotó la ñañuca. Yo hice una composición de Montepatria. ¿Y cómo es la composición que usted hizo? Empieza así. Montepatria, yo te canto con gran emoción. Le canto a tus valles, a tu campo florido, tu sol primaveral. A la flor de la ñañuca, nuestra flor comunal. Que se encarnen tus mujeres para ser la más hermosa y en la tarde estival. Así empieza. ¡Ay, qué linda! Sí. Oiga, don Honorio, usted que sabe tanto, acá estamos viendo todos los libros que tiene. ¿Qué otras leyendas se cuentan por aquí? ¿Se habla del diablo, por ejemplo, que siempre aparece? No, mire, hace un tiempo, dicen que corría el año 1850. Ese tiempo las minas estaban en su auge aquí, unas 2 fondas, que eran las más nombradas, pues había otras más chicas, que era la fonda de los Pingos, y más allá estaba la Viñeta. Y se juntaban los días sábado y domingo todos los mineros a tomar ahí. Cuando llegó un minero con ojotas bien lustradas, bien terminadas, los dientes con mucho oro y mucha plata. Entonces le dijo, nos faltó el minero que dijo, usted es ser bueno va a pelear, ¿Le dijeron amigo. al de los dientes de oro? Sí, po. Chuta. Gritó, ¿quién pelea con el ajuarino? Yo, dijo Juan Marín. Se envalentonó. Se envalentonó. Sacaron los corvos, porque ese tiempo el que era mejor para el corvo el que tenía la razón. Con corvo. pues. Chuta, no era una pelea así de eran manito con nomás. el corvo. Chupaya. Y los corvos daban juego donde cruzaban y ninguno de los dos se hacía nada. Cuando ya dijo, tanto ya peleaban y dijo una señora,
Ave María, por Dios, dijo, se van a matar los hombres. Cuando dijo Ave María, como que reventó una explosión de pólvora, azufre, todo. Y cubrió todo el recinto de la fonda. Ya cuando se pasó todo, ya al otro día ya, Juan Marín no estaba. ¿Pero la explosión fue una explosión así cualquiera o explotó el afuerino? ¿O explotó ahí en el lugar y nadie vio nada? Nadie supo. Ya no se vio nada. No supo nada. Entonces ya, muchos dijeron después, ya sacaron consecuencias. El diablo, para terminar la pelea, lo llevó allá, que Juan Marín debe estar allá en el infierno peleando con... Todavía. Todavía están peleando. Todavía están peleando porque no se pudieron hacer nada ahí. Haciendo sonar los corvos. Claro, los corvos. Entonces, ahí creo yo, ahí... Entonces, cuando la señora dijo Ave María, Ay, claro. ahí, está bueno saberlo. Claro, Ave María, porque claro, cuando dijo el diablo, entonces apareció y como una explosión hubo, no se sintió nada más. Bueno, don Honorio, muchas gracias por todo lo que nos ha contado y nosotros vamos ahora a seguir investigando para saber más de la ñañuca y de todas estas historias que se esconden, de todos estos espíritus. Sí, va a ser difícil ahí porque mire, aquí, si usted le pregunta, mire, ¿y cuándo esto hace? No, pues esas son cosas antiguas, esas no sirven ya, no le sirve nada. No, pero nos sirven y les tiene que seguir sirviendo a la gente porque son cosas importantes, po. Los cuentos nos cuentan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por también. eso yo le aplaudo, los argentinos conservan sus tradiciones. Pero acá en Chile estamos haciendo esfuerzos para que la oralidad, la cultura Sí, eso siga presente y se le valore. Así que justamente en eso andamos, porque nos importa y creemos que las leyendas nos cuentan quiénes somos y por eso andamos en busca Y eso es de gracias a estos personas como usted que guardan esa historia y Claro. que nos la siguen contando. Así que muchas gracias. Sí, pues, yo quisiera retroceder 1000 años para rescatar la semilla del saber arcano y hacerla germinar con la ayuda de mi mano y heredarla para que la cultiven otras manos, para que esto no se pierda. ¡Qué lindo! Qué ¿Qué bonito. pasó? Muchas gracias. Yo me esté muriendo, por favor les pido, acérquense a mi cabecera. Tal vez con su belleza y su presencia yo alivie y tal vez no muera. No se asuste mi caballero, si un día me ve con sombrero, así acostumbro mi caballero, para que nadie me tome el pelo. El sombrero es una prenda que se pone a la cabeza para protegerla del sol. Algunos la cargan al ojo cuando andan un poco lacho y unos se la pueden poner porque le estorban los cachos. Vinimos a meternos a los cerros de Montepatria tras la huella de la ñañuca, pero sobre todo tras las huellas de su enamorado, que dicen que se perdió por acá por los cerros. Así que vinimos con don Nelson Moroso, que es bibliotecario, pero sobre todo que es un montepatrino de tomo y lomo, nacido y criado acá, y que se conoce esta zona como la palma de su mano. Así que vamos a aprovechar de hacerle algunas preguntas, don Nelson. Sí, don Nelson, Encantado. porque hemos estado escuchando distintas versiones y algunas dicen que el minero que estaba enamorado de la ñañuca se habría perdido y por eso no volvió. ¿Habría sido por esta zona, puede ser o no? La lógica indica que sí, que fue precisamente en esta zona. De hecho, nos encontramos acá en el valle de Campanario, y este es un valle, uno de los más vírgenes que queda en la comuna de Montepatria, y la leyenda dice que el minero, después de haber tenido un sueño, ¿no es cierto?, ve una veta de oro y dice que él la sigue hacia Campanario, por el río, que sería este lugar donde nosotros nos encontramos. Entonces la lógica indica que fue por este mismo camino hacia las cumbres que nosotros vemos allá a la distancia, porque allá hay minas de oro, hay pirquineros que trabajan la mina de oro. ¿Y todavía están trabajando Todavía ahí? trabajan. Entonces perfectamente él se fue por aquí siguiendo ese oro que se le prometía. ¿Y por qué se habrá perdido? Si igual aquí al menos ahora se ve el camino marcadito. Claro, pensemos que en aquella época en que se desarrolla esta leyenda no existían estos caminos. Los únicos caminos que existían eran
para animales y personas. ¿No será? Se cuentan tantas cosas de la montaña que cuando alguien anda buscando una mina le sale que el alicanto, que el diablo. ¿No habrá sido algo de eso que lo Bueno, retuvo? puede ser, ¿cierto? Puede ser que un ser extraño, paranormal, ¿no es cierto?, haya desaparecido. A mí me han contado muchas leyendas. ¿Ah, sí? Una de esas leyendas que me contaba era el tema de la Lola. De hecho, tengo un tío que allá en Tulahuén, específicamente en la cordillera, en una localidad que se llama Las Cuevas, mi mamá me contaba que la Lola lo había llamado varias veces en la noche. Así que si quieren saber esa leyenda, se la podemos contar a continuación. Pero felices, po. Felices, ¿les po. parece? A lo mejor buscamos ahí una sombrita. y Nos podemos sen- sentar y se la cuento tranquilamente. Eso, vamos. Perfecto. Bien, la leyenda que les voy a contar se llama La Lola. Y esta leyenda me la contó mi madre cuando era muy niño. Ella se llamaba Nimia Moroso Tapia, de la localidad de Tulahuén. Me cuenta que en una ocasión un grupo de arrieros vinieron hacia Tulahuén o estas localidades más cercanas a comprar sus víveres y después se regresaron a la cordillera. Como regresaron muy cansados, había un niño que se llamaba Rafael. Le dijeron: Rafael, anda a amarrar los animales. Le dijo: anda a La Vega, a Las Vegas. Las Vegas es un lugar donde filtra agua, donde hay grandes pastizales, generalmente a orilla de un río o de un estero. Dice que estaba amarrando los animales tranquilamente, ya se estaba haciendo a la tarde, ya más cerca de la noche, ya más la oración que le llaman acá en esta zona, la oración. Y sintió que alguien lo llamaban. Rafael, ¿qué? Dijo, aquí estoy. Y después nadie le contestó, po. Entonces Rafael se dirigió a la majada, que es el refugio donde ellos tienden a pernoctar, a pasar la noche, o donde hacen su alimentación, su comida, donde duermen. Y llegó a la majada y le dijo: ¿ustedes me estaban llamando? No, le dijo, nadie te estaba llamando. Ninguno de nosotros te hemos estado llamando. Entonces alguien le dijo: no, a lo mejor te llamó la Lola. Si es así, dijo, te va a venir a buscar para comerte. Bueno, no le dieron mucha importancia, pero se llegó la noche, empezaron a cenar, a comer algo, a tomar té, y dice que estaban en eso, igual como estamos nosotros acá en estos momentos, cuando llega una señora alta, vestida de negro, y ellos inmediatamente supieron que era la Lola. Ah, la reconocieron. La reconocieron inmediatamente los mayores. Entonces Rafael sintió miedo, sintió susto. Entonces al poco rato quiso irse a dormir. Y la gente, para evitar las consecuencias del encuentro con la Lola, le quisieron hacerse lo más amable y le dijeron, le invitamos a tomarse un tecito, a tomar tecito. Para sorpresa de ellos, en el fondo, se dieron cuenta de que la Lola, al ingerir el té, le salía por la garganta, no iba directo al estómago. Entonces, Le pasaba así como en banda. En banda, directo. Empezó a pasar la noche, Rafael ya se había acostado. De repente Rafael veía desde la majada que se veía como una sombra que pasaba de un lado para otro y empezaban a desaparecer los compañeros. Se escuchaba un grito y desaparecían. Pasó con el segundo compañero exactamente lo mismo. Una sombra que giraba, pasaba y un grito. Pensó que ya le iba a tocar su turno y esperó a que se llevara a su último compañero, sintió el grito y él salió corriendo, desesperado, sintiendo los pasos de la Lola, que eran pasos gigantes que venían detrás de ella. Y él iba tan desesperado, dice mi madre, que se lanzó bajo las patas de la mula. Y la mula comenzó... Como para refugiarse. Para refugiarse, pero la mula dice que comenzó a bufar y como a emitir un sonido, y al mismo tiempo empezó a hacer como las cruces con sus orejitas, hacer la señal de la cruz con las orejas. Dice mi madre que gracias a eso Rafael se pudo salvar y vivió para contar la historia que le estoy contando en esta oportunidad. Entonces la mula lo salvó. La mula la ¿Y salvó. será que habrá sido casualidad o que los animales saben que también hay que hacer la señal de la cruz? De hecho, para los espantar? animales, yo he tenido la oportunidad de ver a los burros y las mulas y los caballares, pero especialmente los burros y las mulas tienden a hacer de manera como muy natural fácilmente la señal, a cruzar las orejas, la señal de la cruz, le llaman en el campo. O sea que si uno está en la cordillera o en la montaña y escucha su nombre,
no tiene que responder, Claro. ¿qué puede hacer la Lola? Claro, exacto. A nosotros, en mi casa, siempre me decían desde niño que nunca tenía que contestar a la primera vez, siempre a la tercera vez. Eso uno lo tiene como muy impregnado en el ¿Y la campo. Lola cuántas veces llama? Te llama varias veces por tu nombre, pero después de la tercera vez tú ya puedes contestar porque ya Después de la puedes tercera tener la seguridad ya que ya no estamos es. seguros. Claro, de una u otra manera tiene como un aspecto místico, la Trinidad, ¿te das cuenta? A la tercera llamada, Pedro lo negó 3 veces a Cristo, ¿no es cierto? Y yo había escuchado alguna vez, no sé si será verdad, que la Lola además pone la voz de algún familiar o ser cercano, como para confundir a la persona. Exactamente. Bueno, yo recién les contaba anteriormente que a mi tío Musa, en un lugar que se llama acá al interior, se llama Las Cuevas, el sector en la cordillera, dice que a él lo llamaron toda la noche la Lola. Y era un elemento, digamos así, a considerar porque la perrita tenía mucho susto y yo le decía que la perrita se llega a orinar incluso, de puro miedo. Y esas son historias reales que a uno le cuenta. O sea que al minero que estaba enamorado de la ñañuca, capaz que lo llamaron Probablemente a lo mejor, y contestó a la primera. claro, puede haber sido la Lola la que se lo comió. Y la ñañuca, mientras tanto, esperaba Esperaba, claro, en su tristeza. en su tristeza. Muchas gracias, don Nelson, por compartirnos todo esto, toda esta sabiduría y relatos que habitan en esta naturaleza, en los cerros y en las personas. Exactamente, un placer. Nosotros como cuenteros, cada vez que investigamos una leyenda para poder contarla, nos preguntamos qué es lo que nos dice esta leyenda del lugar en el que se cuenta. O sea, en este caso, qué es lo que nos cuenta la propia ñañuca acerca de Montepatria. Porque por lo general en todos los lugares escogen alguna leyenda que diga algo de ello o que le dé una explicación a algo. Y en este caso es bien clarito. La ñañuca nos explica por qué florece una flor tan hermosa en medio del desierto. Pero también nos preguntamos si nos puede decir algo más de Montepatria y de su gente. Después de haber escuchado distintas versiones y hablado con la gente de aquí, nos preguntamos si esta separación entre los dos enamorados, la ñañuca y el soldado español, al menos en la versión de Floridor Pérez, no está simbolizando la separación que había entre el mundo español y el mundo indígena. Llegan los españoles acá y está el mundo indígena y se produce un quiebre fuerte. Pero que también termina dejando una nueva cultura, mal que mal, que es la cultura criolla y que se puede simbolizar en la flor de la ñañuca. Y bueno, para seguir investigando acerca de estas separaciones, pero también de estos encuentros, nos invitaron a una mateada en donde nos dijeron que iban a juntar a los más cuenteros. Así que vamos a ir para allá para ver qué nos pueden seguir contando acerca de esta leyenda y quizás de otras cosas. El diablo nació en Guana, en Los Pingos fue minero, en tu lago en criancero, y tú estabas en la Cayana, ahora aquí, mañana allí, ya me voy y ya me fui. ¡Bravo! Permiso. Tremendo, permiso. Hola. Hola, Marcelo. Hoy, muchas gracias Todo bien, muchas por gracias. invitarnos a esta mateada, por invitar a este par de cuenteros. Nelson. Hoy estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos a este matecito y nos dijeron que aquí habían juntado a todos los cuenteros. Así que vinimos por cuento. Hemos andado todo el día, bueno, con distintas personas que nos han ido contando de la ñañuca, distintas versiones y otras historias también. Harta. Entonces, es bonito terminar así este viaje en busca de una leyenda con más gente que a lo mejor también tiene cosas que contar y que cantar por lo que estamos viendo.
Así que no sé, pues podemos empezar, si alguien tiene algo que contar, podemos ir abriendo por ahí los fuegos. Mi abuela me contaba varios cuentos a mí de la yegua de 7 colores, el pájaro de 7 colores, el poroto en la olla, y dentro de los cuentos que también me dijo el de la ñañuca. Claro que hay una diferencia con las versiones que yo he escuchado. Por lo menos el cuento igual sucede con una mujer que era muy linda, que pertenecía a los indios, decía ella, ¿ya? Vamos a ponerle diaguita, molle, qué sé yo, pero pertenecía a los indios, era una mujer muy hermosa. Y entonces resulta que llegaron de la España, llegaron hombres con barba, rubio. Había uno dentro de ellos que era muy ambicioso. Entonces lo único que quería es riqueza. Y la cuadrilla de soldados estaba ahí, tenía unas monedas de plata, de oro, y él se las robó. Entonces, entre que se escapó, lo persiguieron y caminó y galopando, qué sé yo, hasta que llegó ya casi medio muerto, donde estaba una reunión de los indios. Vamos a ponerle un lugar, yo vivo en el Cerro Tamaya, pero podría haber sido acá en el Huayquilonco, en algún lugar sagrado para los aborígenes. Los indios lo iban a matar. Y entonces ella, esta hermosa mujer, lo vio y dijo, no lo mate. ¿Ya? No lo maten. Y ella lo cuidó y él quedó ahí y ya se enamoraron y finalmente la tribu lo aceptó y se casaron. Y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Acá también llegaron los incas de Ciampo, entonces se supone que también había minería. Y cuando vio que había riqueza, porque habían vasijas con oro y qué sé yo, se la robó. Hizo lo mismo que con sus amigos. O sea, seguía siendo codicioso, no había aprendido nada. No aprendió nada, bo. Eso le salvó la vida. Más encima hizo los 2 niños, se robó y se fue. Y cuando se fue, ahí se juntó el clan y dijo, no, hay que seguirlo. Y como eran más astutos para las huellas, para todo eso, llevaron la flecha, la lanza y no volvió. Po. La mujer, y ahí coincide con la otra leyenda, primero de pena murió ella. Y los niños quedaron ahí como guachitos, po, la niñita y el niño. Entonces murió ella y la enterraron. Después murió el niño y lo enterraron. Y murió la niña. Entonces, después de las lluvias, donde habían enterrado a la mujer, de pena salió la ñañuca roja. Donde enterraron al niño, que era rubiecito, nació la ñañuca amarilla. Y donde murió la niñita, nació la ñañuca blanca. ¿Eh? Ahora sí, muy bonita. Ahora, si ustedes me preguntan de qué sector es, de qué yo, así me la contaron, diferente, pero yo le puse un poquito más de color, pero, ¿cierto? Así se cuenta. Pero así se cuenta, pues, así es la historia de la ñañuca. ¡Ay, qué bonita la versión! Porque nosotros habíamos estado investigando después otras, pero esta versión con los hijos no la conocíamos y claramente da la explicación. Sí, po. y coincide con varias de los cuentos de un hombre y una mujer, ¿cierto? Y todo el día nos hemos preguntado qué le pasó al minero o al soldado según las versiones, porque se perdió y no volvió. Entonces, por ahí don Nelson nos decía, capaz que fue la Lola. Pero hay una versión que dice que al minero se soñó o se le apareció un duende. Entonces, queremos saber si es zona de duende por aquí, O si Montepatria. descartamos esa posibilidad porque por acá no hay duende. Según lo que nos contaba mi abuelito, que la duenda se templaba. El duende también se templaba, también ahí, digan, ¿ves? Porque como les digo, en el pueblo mío, que yo soy nacido en mi pueblo en Guana, tenía muchas quebradas. Como les digo, el pueblo de nosotros llegaba por el lado de allá, llegaba hasta casi allá, muy abajo ahí, ¿ves? Oigan, y ustedes que son de otra generación, ¿igual alcanzaron a escuchar estas historias de duende y de estos seres? Sí, por supuesto que sí. Yo en mi caso, por ejemplo, soy oriunda de acá de la comuna de Montepatria. Tengo a mis abuelos oriundos también, que ya fallecieron, y mi madre, que tiene 92 años, Elcira Jiménez. Ella me conversaba, por ejemplo, acá en Ramadilla, porque en ese sector ellos vivían. Ella cuenta de un duendecito que se subía a la mata de carboncillo y le hacía seña con un pañuelo blanco. Y ella dice que justo en esa mata de carboncillo, donde el duendecito le hacía seña con el pañuelo blanco,
Como dentro de 2 años, cuando ella era más grandecita, dice que empezó de nuevo por esos mismos sectores, ellos bajaban y subían porque pastoreaban cabras en estos años. ¿Ya? Así que ahí ella dice que se encontró una cadena, supuestamente era de oro, y ella se la llevó a mi abuelo, o sea, se la llevaba, más bien dicho, a mi abuelo. Y se la llevó a mi abuelo, pero dice que al llegar allá, a donde vivían en choza, ellos de esos barros con paja, se la fue a pasar y ya no estaba en su mano. O sea, supuestamente dice mi abuelo que tendría que haber sido una carga de oro que estaba ahí, qué sé yo. Y mi abuelo igual contaba, porque nosotros éramos de las familias que nos juntábamos, nos reuníamos afuera de la casa y contaban sus historias. Y mi abuelo comentaba que los duendes, habían unos blancos y unos negros. Ya. Que el blanco, y siempre los decía a nosotros, si ven eso ustedes arranquen o lo que tienen que hacer es sacarse caca, así con ese caca, porque el duende desaparece, sí, o sea, no viene nunca más si ustedes, porque supuestamente los duendes Eso los espanta. perseguían, claro, o llegaban a las casas que estuvieran muy limpias, muy impecables. Y si la persona A mi casa no va a llegar. Claro, y la persona que, por ejemplo, esos duendes cuando llegaban a las casas era supuestamente porque estaban muy limpiecitas y buscaban a la niña más bonita, así como lo que dice él, sí, pues, el duende, el negro sobre todo, el más malicha, decía mi abuelo, Malandrín. que claro, buscaba a la niña más bonita de ese hogar, de la casa. Y si es que uno ve que hay un duende o sabe algo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay alguna fórmula de espanto o algo? A lo que yo le decía, ¿Usted se sabe, la- güey? sabe. Sí, A a ver. mí me la contaron la historia como más o menos bien detallada como es el duende. Hay duende blanco, café y negro. Ya, ¿Ya? el café también. Ellos son muy enamorados. Tanto una duenda como el duende. Y ellos son muy cariñosos. Ellos son robones. Roban y le llevan lo mejor a la persona que ellos están enamorados. Cadenas de oro, cosas bonitas. Como para seducir. Claro, ellos son así. Y la única manera de deshacerse de ellos es como lo dijo acá la señora, tienen que hacerse un baño de excremento, algo, pero relacionado no solo con albahaca, Con albahaca. con albahaca. Esos baños tienen que hacerse. Albahaca y Pero un poco de por caca. eso, sí, es que eso es real, sí, como dice acá, ellos no se van a terminar nunca. Ellos son seres que están acá, a lo mejor al otro lado de nuestro portal, y ellos en alguna hora pasarán al portal nuestro y hacen las maldades pues, o los bien, pues. Pero al final terminan haciendo daño. Arturo, te estoy escuchando, pero viendo con el guitarrón ahí y no sé, pues a lo mejor podría improvisarnos algo lo que estamos conversando. Claro, pues De estos improvisemos cuentos, al de tiro. estas leyendas. El culebrón es muy grande. El culebrón es muy grande y uno no reacciona. Pero hay que tener cuidado más con la culebrona. Y se le aparece un duende. Y si le aparece un duende y lo rajuña al momento. Échese un poco de albahaca y 1 kilo de excremento. Ahí está. ¡No! Oye, está completamente improvisado ahí, vemos Sí, el pues, talento. El arte de los payadores. Voy a tocar una cueca. Po. Sí, pues algo aquí relacionado. Sí, con lo que ¿Tenemos venimos algo? hablando. Ya, la cueca sí. de los seres mitológicos. Acá en Coquimbo se improvisa la cueca en la región, así que ¿Cueca improvisada? Chilena, sí, pues. Epa, Chilena. El diablo en Montepatria se encontró con el culebrón. Se encontró con el culebrón. Había también un duende, que
que era un duende mamón. El diablo en Montepatria andaba ya en Guana y en Guanilla, y andaban buscando lindas chiquillas. Andaba ya en Guana y en Guanilla, lindas chiquillas, y si ya va y en Chañar al Alto, el diablo andaba salto que salto. Me calienta la nuca para rimar con añañuca. Ahí está. ¡Cierre de oro! Cierre de oro con una hueca Para terminar con la improvisada. ñañuca, porque- Sí, po. Tremendo. Es que ñañuca tiene poca rima, ¿o no? Sí, pues, ruca, ñañuca, Ruca. nuca. Muy buena. Puca, que es palabra indígena, pucayana. Y qué lindo recuerdo de historia nos vamos a llevar, no solamente nosotros, sino que toda la gente que está viendo los cuenteros en ruta y que se encuentra con estos cuenteros locales y cuenteras que nos trajeron esta historia. Muchas gracias. Con estas tierras llenas de cerros, pero también de cerros de cuentos, de cerros de historia y cerros de experiencias compartidas. Así que, de verdad, muy, muy agradecido. Vinimos hasta Montepatria tras la ñañuca, una leyenda que muestra el sincretismo entre el mundo español y el mundo indígena. Pero ahora que nos vamos, nos damos cuenta que la ñañuca solamente fue una excusa para conocer un sincretismo cultural mucho mayor, un sincretismo de creencias, de personas, de cuentos y de historias que hacen de esta tierra una tierra especial. Y dicen que la ñañuca florece una pura vez al año y nosotros no la pudimos ver. Pero no importa, porque estando acá nos dimos cuenta que lo que florece todo el año aquí en Montepatria son sus cuentos y sus historias.